En primer lugar, agradecer al Foro Metas pues, la invitación que le hacen a Renfe a participar en esta jornada sobre movilidad estructural en Sevilla, en particular a su director, Antonio Barrionuevo, también por la amable presentación que me hace. Soy Francisco Arteaga, actualmente desempeño el cargo de gerente de servicio público en Andalucía, dentro de la organización de Renfe. También ostento la representación institucional de la compañía dentro de la comunidad autónoma. Y en ese sentido, pues efectivamente yo voy a tratar de dar nuestra visión de operador de transporte, de prestador de servicio de transporte por ferrocarril, desde un punto de vista conceptual y luego pues también centrar un poquito más la intervención desde el punto de vista de la planificación de la oferta, de la operación de transporte en el contexto más cercano dentro de la comunidad autónoma andaluza y en el entorno de Sevilla y su área metropolitana, cómo de alguna forma participamos también en ofrecer soluciones de movilidad en este entorno más cercano. Esto debe ir. Bien, me gustaría utilizar unos minutos previamente para tratar de fijar unos criterios básicos de cómo está regulado el sistema de transporte por ferrocarril en este país, al objeto de poder contextualizar la empresa Renfe dentro de ese sistema y con ello determinar cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras responsabilidades, en definitiva, cuál es nuestro ámbito de gestión. El gran cambio que se produce en el transporte por ferrocarril viene derivado de una normativa comunitaria. Este sector está regulado, como tantos otros, por Europa. En 1991 se publica una directiva, 91.440, que es la primera normativa donde por primera vez aparece la necesidad de regular la separación de la infraestructura con la separación de la operación del transporte. Sobre todo desde un punto de vista contable. Hay que segregar la actividad de forma contable porque de ello derivará en el futuro la apertura del sector y, por tanto, la liberalización. Ya llegó en el sector de mercancías y estamos a puertas de liberalizar el sector en el transporte de viajeros. Por lo tanto, hay una transposición jurídica al ordenamiento jurídico de este país y se publica con posterioridad la Ley 39/2003, la Ley del sector ferroviario, donde determina una clara separación entre ambas actividades, entre la infraestructura por una parte y la operación de transporte por la otra. Y además se separan las propias organizaciones que gestionan ambas actividades. En este sentido, el 1 de enero de 2005 se crean dos entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de Fomento, Adif por una parte, Renfe Operadora por la otra, precisamente para asumir esa actividad que ha quedado perfectamente diferenciada. Luego hay otro hito importante, en el 1 de enero de 2013 asumimos también la gestión y la comercialización de todos los ferrocarriles de vía estrecha. En este caso, dentro de nuestra comunidad autónoma no hay ninguna línea, pero sí es cierto que se disolvió la antigua FEBE y Renfe asumió esa explotación. Por lo tanto, primer criterio que yo creo que tiene que quedar perfectamente claro: ¿a qué nos dedicamos? Nuestra misión es prestar servicios de transporte por ferrocarril. Y tenemos que hacerlo de una determinada manera. Tenemos que hacerlo bajo el principio de seguridad en la circulación, como pilar básico en el que sustentamos toda la actividad de la compañía. Hacerlo con criterios de calidad, bueno, pues dar un producto de calidad y que responda realmente a las necesidades de la sociedad. Siendo eficiente, costando lo menos posible a los recursos públicos, con criterios de rentabilidad, debemos ser rentables en nuestras propias cuentas de resultados, innovando para, de alguna forma, tener productos competitivos, en definitiva, con vocación de servicio público y tratando de incrementar la cuota del mercado del transporte por ferrocarril. En ese sentido, la visión nuestra es clara: ser el referente en cuanto a operadores de transporte en términos de calidad y eficiencia del servicio. Posteriormente, en 2014, el Ministerio de Fomento decide dar un paso más y segrega las actividades de la empresa. Crea 4 sociedades para, de alguna forma, asumir de forma específica cada uno de los negocios y trabajar cada uno en los mercados correspondientes.
Obviamente, las 4 sociedades están bajo el paraguas del Grupo Renfe, siendo Renfe la propietaria y la administradora de cada una de ellas. Nosotros, como bien decía Antonio, nos vamos a centrar hoy en el apartado de viajeros. En ese sentido, el modelo organizativo actual dentro de Renfe Viajeros, pues obviamente está adaptado a toda esa, al cumplimiento de esa normativa que hemos visto con anterioridad, a toda esa directiva comunitaria e incluso a los propios organismos internos competentes, puede ser la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, en definitiva dirigido a impulsar la apertura del sector, a realmente pues dar soluciones eficientes a los clientes, a la sociedad y a los mercados y trabajar en un entorno de competencia. En ese sentido, tenemos el área de negocio de cercanías y otros servicios públicos que engloba todos aquellos productos que, por sus características, están sujetos a un contrato de obligación de servicios públicos. Es decir, son servicios de interés general y, por tanto, amparados dentro de la Administración General del Estado. Estamos hablando de la cercanía, media distancia, productos AVAN, media distancia, alta velocidad y ferrocarriles de vía estrecha. Y, por otra parte, está el área de negocio de alta velocidad y servicios comerciales, que engloba pues, esos productos que no están amparados en ese contrato, que no son subvencionables, que son a cuenta de riesgo de la propia compañía y que van a trabajar en un entorno liberalizado pues, a partir del próximo año. Estamos hablando de AVE, Alvia, todos aquellos productos que se operan por alta velocidad o por vía convencional, pero no sujetos a esa obligación de servicio público. Posteriormente se publica otro reglamento en Europa, el 1370-2007, donde, entre otras cosas, determina cómo una administración, como un organismo, como una autoridad del transporte, en su caso, puede intervenir en el sector del transporte por ferrocarril para garantizar la prestación de los servicios de interés general. Y determina que si una administración decide conceder un derecho a un operador y la compensación económica que tiene que conllevar esa prestación, hay que hacerlo en un marco de un contrato de obligación de servicio público. En consonancia con ello, en Consejo de Ministros de diciembre de 2017 se aprueba este contrato de obligación de servicio público. Posteriormente, un año después, en 2018, se firma el contrato entre la operadora, en este caso nosotros, Renfe Viajeros, con el Ministerio, donde se determina desde un punto de vista cuantitativo esa relación de servicios de interés general que debemos prestar, pues número de trenes, de líneas, de circulaciones, volumen de actividad desde un punto de vista kilómetros tren y también desde un punto de vista cualitativo, es decir, tenemos que prestar el servicio con unos determinados estándares de calidad, puntualidad, frecuencia, disponibilidad, valores de calidad, etcétera, porque si no, el propio contrato también penaliza en caso de que la prestación del servicio pues, no sea acorde a lo que realmente tenemos que dar. El contrato tiene una vigencia de 10 años, con una posibilidad de prórroga de 5 años más y un importe estimado en la vigencia, en la total del periodo, de unos 10.000 millones de euros, que estamos hablando de unos 90 y tantos millones al año, que la Administración soporta como compensación por el déficit de explotación de esos servicios de interés general. Bueno, fijado ese concepto, esos criterios, que yo creo que son importantes, vamos a pasar a ver un poco cómo tenemos nosotros planificado nuestra oferta, nuestra prestación de servicios en nuestro entorno más cercano. En principio, vamos a hablar de la Comunidad Autónoma Andaluza. En consonancia con ese modelo organizativo y con esa necesidad que tenemos de separar por mercados dentro de lo que es el servicio público de Andalucía, es decir, todos aquellos servicios declarados de interés general, operamos 3 núcleos de cercanías, Málaga, Sevilla, Cádiz, luego entraremos un poquito más en profundidad, fundamentalmente en Sevilla. Operamos un servicio de alta velocidad, media distancia, denominado AVAN, que opera en el corredor Sevilla-Córdoba-Málaga. Por cierto, en alguna intervención anterior he escuchado yo que no había un servicio directo Sevilla-Málaga. Yo creo que hay una gran desinformación también y, bueno, hay responsabilidad tampoco de
de conocer realmente cuál es la oferta. Es un servicio importante y precisamente con fecha 30 de agosto de este mismo año se ha aprobado en Consejo de Ministros una ampliación de los corredores AVAN, alta velocidad, media distancia, concretamente un Sevilla-Córdoba-Granada y un Málaga-Granada, que estamos en fase de planificación para operarlo a corto plazo y que entendemos que le va a dar una cobertura importante a la autonomía, a la comunidad autónoma, dentro de un servicio de alta calidad como es la media distancia por alta velocidad. Tenemos también 11 corredores de media distancia convencional, que de alguna forma lo que hacen es darle una cohesión territorial y social a las ciudades medias y posibilita también conectar con las estaciones multioperador para darle conexiones con el resto de la oferta. En definitiva, estamos hablando de unos 540 trenes al día, los que ponemos en circulación, con una demanda anual de 27,5 millones de viajeros. Si pasamos a lo que es el servicio comercial, en función de esa separación que hemos comentado con anterioridad, la red todavía sigue siendo radial. Venimos de una situación de radialidad en este país en el sector de transporte, aunque no es menos cierto que ya tenemos corredores transversales y corredores en malla, pero bueno, ahí tenemos representadas esas diversas relaciones radiales desde Madrid a la periferia, en este caso a nuestra comunidad autónoma. Hay un producto, lógicamente, la alta velocidad, Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla, el primero que se implantó, como todos sabemos. Hay un producto Alvia que se opera por alta velocidad y luego continúa por vía convencional hasta Cádiz, otro producto exactamente igual en Huelva. La alta velocidad, el corredor Málaga-Madrid, un nuevo corredor de alta velocidad que se ha implantado recientemente el pasado 24 de junio de este mismo año entre Sevilla y Granada, y luego dos corredores convencionales que operan por vía convencional con producto Altaria-Talgo que le dan cobertura ¿sí? No sé si... Eso comprende todos los viajeros que vienen de Madrid al sur, ¿no? Lo comprende, los 3,7 millones de viajeros que aparecen ahí es la demanda que origina todos esos productos de la relación de servicios comerciales entre Madrid y el sur. Estamos hablando de más de 82 trenes al día en este caso, un día medio, estamos hablando de un día medio, con una demanda de 3,7 millones de viajeros. ¿Ya quedan 10 minutos? Bueno, pues voy a tratar de... si entramos un poquito más al detalle, pero brevemente, el producto alta velocidad media distancia que operamos en esta comunidad y en este caso siendo Sevilla origen y destino del corredor, con una oferta de 16 trenes al día, con un parque de 5 vehículos, serie 104, son vehículos que operan por alta velocidad, lo que en su día denominamos las cercanías de alta velocidad. No son vehículos de alta capacidad como los servicios comerciales, pero sí dan respuesta a esa movilidad entre ciudades medias dentro de la propia comunidad. Ello genera 1 millón de viajeros al año, el índice de puntualidad está en el 92,5%, el índice de puntualidad nosotros lo medimos por trenes llegados a destino con menos de 5 minutos de retraso, si ya con más de 5 minutos de retraso ya no estaría en ese porcentaje, ya sería impuntual, y con unos índices de calidad que nos marca el propio contrato, en este caso de 7,62 sobre 10, es un atributo importante, y el propio índice de satisfacción percibida por el propio cliente de un 87%. Así que es un producto bien considerado por el mercado. Los corredores de media distancia convencional, esos 11 corredores que hemos hablado y que Antonio hacía algún apunte de alguno de ellos, que vertebran el territorio desde el punto de vista de esa cohesión. ¿No? O sea, el producto es un producto transversal, es un producto homogéneo, pero no así desde el punto de vista cuantitativo. Obviamente depende de la variabilidad de la demanda. Hay un corredor potente, como es nosotros llamamos el corredor del Guadalquivir, el Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz. Sevilla-Cádiz tiene una oferta de 26 trenes que generan 1,7 millones de viajeros, por lo tanto muy por encima de cualquier otro corredor con mucha menos demanda. Son 120 trenes al día lo que operan, con 36 vehículos. En este sentido también, más o menos el 50% del parque de material es material eléctrico que opera, obviamente, por línea electrificada en la parte de la zona occidental
de la comunidad autónoma, y en la parte oriental, pues otro 50% más o menos de ese parque de vehículos diésel, puesto que operan por vías que no están electrificadas. 4,5 millones de viajeros al año es lo que, digamos, la demanda que tiene este producto, con esos valores de puntualidad y de calidad también bien valorados. Bueno, si entramos en el producto de cercanías, que es lo que tenemos dentro de nuestra comunidad autónoma, 3 núcleos. Sevilla lo tocaremos un poquito más ahora en detalle. Los otros 2 núcleos son Málaga y Sevilla. El producto de cercanías, un poco por definición, pues define la explotación, la gestión de las líneas que unen determinadas localidades dentro de un área metropolitana con una fuerte densidad poblacional, fundamentalmente, y por lo tanto con una oferta potente desde el punto de vista de número de circulaciones y de frecuencia. En ese sentido, el producto es bastante homogéneo, bastante transversal. Por cierto, un producto pues, que es un referente internacionalmente, las cercanías de este país, con en Málaga una línea muy potente, la Málaga-Fuengirola, la línea C1, pues tiene más de 11 millones de viajeros de demanda, unos 53.000 viajeros al día prácticamente, una frecuencia estable de 20 minutos, una línea muy potente con una movilidad durante todo el día que se genera en ambos sentidos. Por lo tanto, pues lógicamente una línea con un índice de aprovechamiento prácticamente de las mayores de España, incluida, cuando digo mayor de España, incluyo las cercanías de Madrid y las propias rodalías de Cataluña, con más del 60%. Por lo tanto, insisto, una línea muy potente. Por otra parte, tenemos el núcleo de Cádiz, con una línea norte-sur, sur-norte, que une por las localidades más importantes de la bahía de Cádiz, Jerez, con algún servicio que continúa al aeropuerto, Jerez-Cádiz, una línea que le da servicio a la Universidad de Puerto Real, una línea obviamente más menor en cuanto al número de ofertas, estamos hablando de 30 minutos hora punta, 60 minutos hora valle aproximadamente, y una demanda pues, de unos 3 millones de viajeros al año. El total de las cercanías de Andalucía, ponemos en circulación todos los días más de 400 trenes, 406 en un día medio, y movemos, yo creo que cerraremos este año con más de 22 millones de viajeros que utilizan las cercanías de Andalucía. El índice de puntualidad importante, 96,41%, o sea, de cada 100 trenes, pues 96 llegan con menos de 3 minutos de retraso, porque la puntualidad en cercanías se mide por 3 minutos, y con un índice de calidad también pues muy reconocido. Si nos centramos ya exclusivamente en lo que genera Sevilla como ciudad y su área metropolitana, en cuanto a los servicios comerciales, obviamente la estrella es la alta velocidad, la línea alta velocidad Madrid-Sevilla, donde se puso en servicio, como todos sabemos, en el 92, ya son más de 27 años de existencia de la línea, una línea que ha tenido un crecimiento constante. Bien es cierto que ahí en la gráfica aparece en los últimos años, no hemos hecho un histórico de los 27 años atrás, en esos últimos años sí que hubo una disminución, porque todo el sector de movilidad pues, fue penalizado, obviamente, por la recesión económica, pero desde el 2012 pues, vuelve a tener un incremento constante de demanda y estamos en 3 millones de viajeros, lo que da la línea, vuelvo a repetir, exclusivamente considerando Sevilla. Si consideramos el resto de estaciones que cubre, pues la demanda es mucho mayor. Por otra parte, tenemos también una relación transversal con Barcelona por alta velocidad, que se puso en servicio en el 2009, coincidiendo con la puesta en servicio de la infraestructura de alta velocidad de Barcelona, y que actualmente genera una demanda de 500.000 de viajeros al año aproximadamente. Tenemos también una oferta diaria con Valencia, también aprovechando la puesta en servicio de la alta velocidad sobre Valencia en el 2012, tiene una oferta menor y, por tanto, una menor demanda, pero también en crecimiento. Luego aparece una línea convencional que aún se mantiene en la relación con Cataluña. Bueno, eso es las cercanías de Sevilla, eso es lo que tenemos en el entorno más cercano, un poco y más se asemeja a lo que estamos hablando hoy. Ese es el mapa zonal, le llamamos nosotros, y representa y están configuradas todas las líneas de cercanías que incluye la red actualmente de cercanías de Sevilla. Una línea potente, obviamente, la línea C1, que de norte a sur, sur-norte, esta línea fue la génesis de
de las cercanías de Sevilla. Se gestó como un Sevilla-Utrera, luego creció hasta la hora del río, aprovechando la duplicación de vía electrificada que tiene la zona, y actualmente pues también en hora punta tiene continuación de servicios sobre Lebrija. Es la línea más potente de todas, estamos hablando de unos 23.000–24.000 viajeros al día que la utilizan. Obviamente le dan servicio a las localidades más importantes del área metropolitana, Utrera, Dos Hermanas, Rinconada, Brenes, Lora y, por supuesto, también a las propias estaciones del entorno de la capital, de Sevilla. Una línea C2, por seguir el orden numérico de ella, la línea C2 une Sevilla-Santa Justa con la Cartuja, una línea que se puso en servicio en el 2012, aprovechando una anterior infraestructura que muchos de vosotros recordaréis que se puso para el 1992, lo que se denominó en su día la Terminal Expo. Era una línea de alta velocidad que se operaba en la Cartuja y que se acondicionó para pasar la vía convencional y, por lo tanto, entrar la línea de cercanía sobre la C2. Tiene una oferta estable actualmente de 60 minutos y realmente una demanda no muy importante. La línea nació con la visión de continuar y darle servicio a lo que hoy es Torre Sevilla e incluso intercambiador de Blas Infante, pero bueno, eso depende, como ha quedado bien claro, de la Administración y de la planificación estratégica que se tenga en cada momento. Nosotros operamos exclusivamente por la infraestructura que tenemos en cada momento. En la línea C3, que le da cobertura entre Sevilla y la zona de la Sierra Norte, Casalla, Pedroso, Villanueva del Rey de Minas. Efectivamente es una zona, como apuntaba Antonio, pues que viene de una situación fundamentalmente del transporte de mercancías. Es una línea además muy condicionada su explotación por la infraestructura por la que discurre. Desde Los Rosales hasta Casalla es vía única sin electrificar, por lo tanto no muy adaptada a lo que sería una red de cercanía. Pero es cierto que tiene su demanda, una demanda muy estable y tiene una frecuencia en torno a 90 a 120 minutos al día. Luego, a continuación, tenemos la línea C4, que es la línea más urbana de Sevilla. Es una línea de ámbito exclusivamente urbano. Nació en el 2004, aprovechando la duplicación de vía del anillo exterior por la parte norte y, bueno, pues un poco le da esa movilidad interna urbana y conecta con las estaciones centrales. Parte de Santa Justa hacia el norte, luego discurre hacia el este de la ciudad, zona de Palacio Congreso, vuelve a salir al sur y opera por las estaciones importantes del túnel, ¿no? Virgen de Rocío, San Bernardo y Santa Justa. Tiene una frecuencia también de 30 minutos estable en el día y el entorno de 5.000 viajeros. Y, por último, la línea C5, que se puso en servicio allá en el 2011, aprovechando también la infraestructura del corredor Sevilla-Huelva. Es una línea que parte, además, desde la Estación de la Salud, lo que hoy se llama Jardines de Hércules, por lo tanto, le da servicio a todas las estaciones del entorno urbano de Sevilla y conecta con el Aljarafe Norte. Tiene una frecuencia actualmente de 40 minutos hora punta, 60 hora valle y con una demanda también en crecimiento. En definitiva, la red de cercanía de Sevilla pues son 200 trenes al día prácticamente los que circulan por esa red, con un parque de 22 vehículos, en la mayoría Civias, el vehículo más moderno del parque de Renfe, excluyendo la C3, que, como hemos dicho, se opera con vehículos diésel porque es una línea que no está electrificada. Yo creo que este año cerraremos con los 8 millones de viajeros al año de demanda, una puntualidad importante, 95,86% de puntualidad y un índice de calidad con unos atributos, pues también yo creo que bastante valorados por los clientes, por los ciudadanos en general. Y por terminar, yo creo que me queda un minuto, 2 minutos, desde un punto de vista conceptual, hacer un apunte sobre la intermodalidad. Yo creo que la intermodalidad es uno de los pilares sobre el que se debe sustentar el transporte público. Y en la medida que desde las administraciones y desde los propios operadores trabajemos en ese sentido, yo creo que el transporte público, el transporte colectivo, ganará desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. En definitiva, el objetivo es integrar modos de transporte para dar una respuesta eficiente al ciudadano, darle realmente una solución de movilidad a su necesidad diaria. Para ello tenemos que trabajar de forma integrada.
de forma integrada, de forma ordenada y de forma coordinada. En ese sentido, pues yo creo que desde el propio diseño de la oferta y de la propia planificación del transporte debemos ser coherentes a la hora de una planificación de integrar las parrillas de horario, los propios productos comerciales para, insisto, que resuelvan una necesidad real al ciudadano. Potenciar las estaciones intermodales, los propios cambiadores de transporte para facilitar realmente una respuesta ágil, accesible en zonas de transferencia, que se permita utilizar modos de transporte pues, de una manera cómoda y ágil. Por supuesto, integrar los sistemas tecnológicos, materia tecnológica, los sistemas tienen que ser compatibles entre sí, tienen que reconocerse. Ya nos pondremos de acuerdo los operadores y las administraciones pues, para las liquidaciones que correspondan, pero realmente al ciudadano tenemos que ser capaces de llegar a ese estadio de billete único, ese soporte único que le permita pues, utilizar todos los modos de transporte desde que pues, tiene la necesidad de salir de su casa hasta llegar a un destino y al contrario. Nosotros, en ese sentido, tenemos un convenio con el Consorcio de Transportes de Andalucía, en el cual se posibilita que la tarjeta del consorcio pueda ser utilizada como medio de pago, utilizando las taquillas, las máquinas autoventas en el producto cercanías, pero estamos trabajando también en un estadio mayor y es que la propia tarjeta del consorcio sea el soporte del título intermodal que permita pues pasar por los controles y por los diferentes modos de transporte utilizando ese soporte. Y además, cuanto más se utilice por el ciudadano, pues más barato, más bonificación económica debe tener. En definitiva, bonificar al viajero recurrente, al de la movilidad obligada. Bueno, nosotros tenemos dos ejemplos, creo yo, de intercambiadores de transporte o de intermodalidad. Por una parte, la estación de San Bernardo, yo creo que por excelencia es la estación intermodal desde el ámbito urbano y metropolitano de esta ciudad, donde, bueno, al mismo nivel se integra a la red de cercanía determinadas líneas, línea C1, línea C4, línea C5, con corredores de media distancia y con la propia línea 1 de Metro de Sevilla, permite una transferencia entre modos de transporte pues, bastante cómoda, bastante ágil para el ciudadano. En superficie pues, también conectamos con las propias líneas de transporte urbanos de Tusam, con líneas interurbanas del Consorcio de Transporte, en las dársenas que están en las inmediaciones de la propia estación de San Bernardo y con el propio Metro Centro, que también conectamos con ellos. En definitiva, posibilita una respuesta desde el punto de vista de intermodalidad física, yo creo que interesante para el ciudadano de Sevilla, del entorno urbano y del entorno metropolitano. Luego estaría Santa Justa, que yo creo que es más intermodal desde el punto de vista de ese viajero de larga distancia, de ese viajero de alta velocidad o ese viajero que viene de otras localidades de la propia comunidad autónoma y que, bueno, se le da una respuesta desde el punto de vista intermodal con la cercanía y con el entorno de los autobuses que están en la propia Santa Justa. Bueno, yo no quiero extenderme, tenía alguna cosilla más, pero quiero ser muy escrupuloso en el tiempo porque si no le dejaré tiempo a la otra. Así que muchísimas gracias.